A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Los créditos de la estación son los siguientes. La Dirección General de la estación, Jaime Nestares. La gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. En la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr.50 y rcr750.com, rcr.tv, rcr750 y en YouTube rcr750. Es la radio que se ve. Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @dhmonitor, coaligada también con @fmfernández, @fmmonitor indígena y cumplimiento criminal. Nuestras etiquetas en Twitter son Monitor de DH, hashtag Observa Atrocidades, hashtag DH Pueblos Indígenas. En Monitor estamos en @DH Monitor. Hoy contamos con Juan Manuel Rafali, quien es abogado, tiene un posgrado en Derecho Procesal, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Monte Ávila, autor de varias publicaciones en materia constitucional y en proceso de tesis doctoral sobre restitución de la Constitución en caso de desconocimiento de derechos humanos. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido a este programa. Hola, Fernando. Bueno, muy bien, gracias y agradecido también por la invitación para este programa, pues que tiene una materia tan importante como objetivo, ¿no? Que es nada más y nada menos que el tema de los derechos humanos y su seguimiento en estos tiempos, ¿no? Ciertamente, Juan Manuel, hemos tenido ya varios programas para evaluar el asunto del ángulo sociológico. Tuvimos nada más y nada menos que a Tomás Páez y Álvaro Briceño de la plataforma sobre migración venezolana, de la diáspora. Hemos tenido también especialistas en derechos humanos que han venido trabajando el asunto de la migración, sobre todo los mecanismos del asilo, los mecanismos del refugio y toda la situación que se ha dado en este país. Por supuesto que hemos hablado también con economistas y este es el momento de hablar contigo sobre el tema constitucional, porque me parece muy importante este asunto y la relación de causalidad que puede haber entre el Estado, la migración forzada y la emergencia humanitaria, pero por supuesto también a la luz de tus conocimientos, de tus enseñanzas e investigaciones en esta materia. Quisiéramos entonces abrir con un dato del momento. Según la plataforma interagencial de Naciones Unidas sobre el tema de la migración en Venezuela, ya hay casi 7 millones de migrantes forzados, solicitantes de refugio, solicitantes de asilo y personas que simplemente se van. Y yo quisiera que abriéramos un poquito sobre los hechos, nuestra conversación, y bueno, y luego entrar ya en los temas jurídicos más de fondo para ver esta relación de causalidad. Tienes la palabra, Juan Manuel, bienvenido y muchas gracias. Sí, bueno, mira, yo creo que este problema es el corazón del asunto, ¿no? Venezuela, en toda su historia republicana, por primera vez está enfrentando un hecho que tiene todas las aristas o dimensiones que tú acabas de decir, y tan relevante para la vida misma de la nación y de la sociedad, como lo es la emigración masiva, ¿no? Lo que conocemos como diáspora. Eso tiene una dimensión social, la razón por la cual la gente se va. Ella lleva aparejado un problema de derechos humanos, sin lugar a dudas, porque también está en juego las condiciones bajo las cuales se va la gente. Tiene un tema de ayuda humanitaria, tiene un ángulo desde el punto de vista del derecho internacional humanitario y de derecho internacional de los derechos humanos. Y bueno, tiene finalmente, como bien lo dices,
un ámbito constitucional, ¿no? Yo creo que lo esencial aquí es apelar a, como decimos los abogados, ¿no? A las máximas de experiencia, porque seguramente Tomás Páez y toda la gente que ha estudiado esto con más detalle te podrá dar razonamientos sociológicos más profundos desde el punto de vista científico, pero creo que no hay que ser tan agudo y tan ducho en el área para darse cuenta que la gente se va buscando una mejor calidad de vida y que la gente se va porque no se siente segura, porque no ve que tiene expectativas de crecimiento, porque no puede cubrir sus necesidades vitales con los ingresos que obtiene por el trabajo, si es que tiene trabajo formal o informal. Y luego, lo más importante es el acceso a los servicios públicos. Entonces, esas razones por las cuales la persona emigra, es comprensible, digamos, que se enmarque dentro de lo que son sus derechos humanos. Porque vamos a partir de una base, Fernando. La gente no se va del país por gusto. Puede ser que a ciertas edades y bajo ciertas circunstancias tú digas, bueno, yo me voy a ir voluntariamente porque voy a conseguir una tremenda oportunidad. Como siempre pasó aquí, gente que conseguía becas y luego se quedaba, etcétera, etcétera. Pero más bien estás ejerciendo el derecho humano a la libertad a la hora de emigrar. Aquí no, aquí te están obligando a irte del sitio que tú quieres, que es tu país. Y por eso es que uno ve ese lamento permanente y esa añoranza por Venezuela que tienen los hermanos que han tenido que irse. Porque además migrar no es una vacación, ¿no? Migrar es muy, muy duro y muy difícil. Entonces, esa relación derechos humanos, libertad, migración, es un drama porque es lo que realmente te lleva a una primera premisa desde el ángulo constitucional. Y es que hay un incumplimiento de un deber fundamental del Estado, que es darle una calidad de vida mínima con respecto a los derechos humanos, entre las primerísimas cosas, a sus nacionales. ¿De quiénes son los emigran? Los que emigran son nacionales del país. Es decir, es elemento nacional. Que, bueno, los amigos que nos escuchan, muchos sabrán, otros no, que el Estado es, bueno, un territorio, un gobierno con unas normas que nos damos los propios ciudadanos y finalmente, o en primerísimo lugar, eso que llaman pueblo, que somos los nacionales, la nación, la sociedad. Entonces, cuando un país pierde la sociedad, pierde sus nacionales y es obligado a emigrar, está trastabillando por el lado nada más y nada menos que el elemento humano del Estado, que es el más importante. Porque la nacionalidad venezolana no es solo la bandera, no es Yulimar Rojas, no solo es Miguel Cabrera, ni es, no sé, el más destacado de los venezolanos, esta muchacha que está trabajando en la NASA. Somos todos. Somos todos. Entonces, hay un incumplimiento de eso que se llaman los deberes fundamentales del Estado, dentro de los cuales está respetar los derechos humanos, preservar la vida y la calidad de vida, ser eficientes en los servicios públicos, al punto que hay una ley orgánica del Contencioso Administrativo del año 2010 que establece, a partir de la Constitución de 1999, lo que se llama el Contencioso Administrativo de los Servicios Públicos, cuando los servicios públicos no funcionan. Nada de eso funciona, nada de eso sirve. Entonces, la degradación del salario, del poder adquisitivo, la deficiencia de los servicios y la falta de oportunidades indica que hay un incumplimiento grave del deber fundamental del Estado con los ciudadanos. Pues la gente tiene que entender que los ciudadanos nos damos un gobierno, no es que el Estado es del gobierno, eso es un absurdo. La sociedad genera a unos señores a quienes los empodera, por usar una palabra de moda, es decir, los legitima en su origen y además en su ejercicio, para, bueno, que establezcan políticas públicas que todos aceptamos, porque el origen de esas personas que elegimos es democrático cuando es así, y bueno, si la mayoría decide que sean ellos los que gobiernan, pues gobernarán. Ahora, ninguno puede incurrir en lo que está pasando desde hace tiempo. Porque aquí el problema, y esto es importantísimo, Fernando, no es que se ha devaluado el bolívar enormemente, o que la inflación ha llegado a niveles
de hiperinflación, y estamos otra vez, por cierto, en el top 10 de la inflación en el mundo. El problema no es solamente, y que es gravísimo, la violación de los derechos humanos. El problema es que cuando un país pierde su elemento nacional, pierde a su ciudadanía, hay un indicativo tajante, claro, de que no está cumpliéndose la máxima de que, bueno, los señores responsables del gobierno están cumpliendo con su función. Bueno, que es un problema de las sanciones, que es un problema de tal y de todos los cuentos de camino y todos los discursos políticos que puedan echar, que los echen. Pero la verdad verdadera es que aquí se han ido más de 6 millones de venezolanos según las cifras de esta semana de ACNUR. Sí, hay un temazo ahí que yo creo que estás tocando y qué bueno, porque vas a la cuestión medular. En la definición del modelo de Estado que tiene Venezuela, que se llama Estado Democrático y Social, de Justicia y Derecho, que se inspira en una teoría alemana, europea, continental, básica, que es el concepto de procura existencial, que es crear las condiciones para que la persona se desarrolle y no tenga que acudir a situaciones desesperadas como la que está pasando, ¿no? Digamos, es la teoría del Estado social de derecho versus el comunismo y versus también el liberalismo, que ya no existe en la práctica, porque en los países anglosajones donde se postula esta teoría, también hay un estado de bienestar, que es lo que llaman la corriente del laborismo, ¿no? Que se han ido creando una serie de derechos sociales que permite a la gente vivir con comodidad, con placer y desarrollarse plenamente. Y creo que has tocado un punto central. Me gustaría que abundaras un poco sobre la base de este concepto de la procura existencial y los deberes del Estado, sobre cuáles en concreto, qué acciones debería tomar el Estado para resolver un poco este asunto. Se trata solamente de mejorar los servicios, por ejemplo, el de CanTV, que te pongan ABA o que te pongan fibra óptica o que te pongan un bombillo en la casa o en la calle. Es decir, ¿qué debe hacer el Estado para crear esta procura existencial? Bueno, sí, en efecto, ¿no? Yo creo que el estado de bienestar y todo lo que es en este caso, pues el estado social de derecho que está previsto en la Constitución, y toda la conceptualización de la protección de los derechos humanos, que además, esto es muy importante que la gente lo asuma y lo entienda, Fernando, lo que está en el tope de la institucionalidad no solo es la Constitución, sino lo que hoy en día se conoce como el bloque de la constitucionalidad, en donde están, por mandato de la propia Constitución, integrados todos los acuerdos y tratados internacionales que obligan a la República en materia de derechos humanos por desarrollarlos de una manera más favorable y que tienen que ser aplicados de manera preferida. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema de los servicios? Que no solo es de los servicios, porque es que tú puedes tener unos servicios magníficos y si no tienes salario, si tú no generas consumo, mira lo que está pasando. Aquí medio estornudó la burbuja y bueno, el tipo de cambio o la tasa se devaluó enormemente, pues el bolívar. ¿Y por qué? Porque es un problema de sustentabilidad de las políticas públicas. Y la sustentabilidad de las políticas públicas no pasan por poner un ABA y mejorarlo. No pasa porque a ti finalmente te llegue el gas o la electricidad. Es un problema macro que empieza por el germen de lo que realmente nos mantiene, que sigue siendo la industria petrolera. Entonces, ahí vimos que lamentablemente el país, porque a mí no me complace para nada esto que digo. Yo digo esto con alarma y con preocupación. Yo no me regodeo diciendo, oye, qué bueno que cayó la producción petrolera. Por Dios, es una necedad, pero esa es la realidad. Ahí está, 97.000 barriles menos en 2 meses. Y el petróleo, mientras más suban los solventes para poder licuar el petróleo nuestro y poder vender el petróleo Merey y todo lo demás. Entonces, hay un problema de dificultad en los ingresos, hay un problema de eficiencia en la prestación del servicio público y hay algo muy importante, Fernando, hay un problema de confianza para generar inversiones sustentables. Y no es que le voy a dar este negocio a fulano o a mengano, vía opacidad de la ley de autobloqueo o directamente sin concesiones. No, es un problema de inversión extranjera masiva
para poder llevar al país a unos niveles de productividad que generen bienestar. Y ahí es donde está la clave. Eso no es una tarea a corto plazo. Hay un Y es tema una de tarea confianza, un tema de absolutamente. desconfianza, Juan Manuel, pero también hay también una especie de, por la inseguridad jurídica, pero también habrá miedo sobre el tema de la corrupción. No sé qué piensas tú. Absolutamente, pero es que eso está total y absolutamente vinculado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vienes a ver, conversando con un viejo amigo de ambos, Fernando, y que tú conoces muy bien, un profesor de contratos muy reputado, me decía, Juan, yo lo que veo es que el país es como un país medieval, un país donde el monarca se volvió loco y entonces cada señor feudal domina su feudo y hace lo que le da la gana. Entonces aquí el notario hace lo que le da la gana, el registrador hace lo que le da la gana, el policía hace lo que le da la gana. Entonces es un país que desde ese punto de vista está desarticulado, desvencijado, como decía en una magnífica entrevista el fin de semana el padre Arturo Peraza. Ahora, ¿qué recompone eso? Primero, es una tarea de la propia sociedad. ¿Cómo? Imponiendo su soberanía, aunque no se quiera. Porque el problema está que la degradación funcional de la Constitución viene dada desde el poder para que no haya un cambio político. Así sea la voluntad popular, la voluntad del pueblo. Y luego, ¿por dónde pasa? Por un gran pacto nacional. Porque digan lo que digan del famoso pacto de punto fijo satanizado y resatanizado. Ese pacto dio 40 años de democracia y de progreso. Y la revolución ha arrojado 6 millones y tantos miles de venezolanos idos y un Bolívar que no vale nada, entre otras cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué se gobierna? ¿Para qué se ejerce el poder? Salvo que sea por jactancia o por seguir llenándose los bolsillos o por hacer lo que les da la gana. Pero realmente yo estuviera ejerciendo el poder en un estado donde se me va 6 millones de conciudadanos a vivir afuera. Y yo la verdad es que yo no puedo seguir aquí. Pues, aquí yo metí la pata hasta el buche, yo me tengo que ir, pues. Es que es así, pero es lo mismo que un entrenador de fútbol, que le meten 20 goles, 8 goles, 35 goles y tal, y entonces y la gente no va al estadio y los jugadores están desanimados y no van, y dicen, no, pero el director técnico soy yo y aquí se hace lo que yo digo. Ah, bueno. Entonces es un problema de entendimiento de para qué se ejerce el poder y cómo el poder que yo tengo me viene entregado, si es legítimo, por una voluntad popular que si yo la defraudo, tengo que simple y llanamente retirarme hacia un lado y dejar que otro se ocupe. Y ojo, yo no estoy diciendo que Maduro se vaya mañana, que la revolución no, tiene que dejar que el pueblo se exprese. Es un absurdo que en el país no se haya activado el registro electoral cuando hay 6 millones de venezolanos afuera, de los cuales por lo menos 2 o 3 millones son votantes, y no se haya actualizado el registro. Es absurdo que un registro electoral permanente no esté actualizado y que haya gente que se haya tenido que mudar de esta, porque además de la migración hacia afuera hay migración interna entre estados, y que la gente no se haya podido registrar en una nueva circunscripción electoral, o que los jóvenes se hayan podido inscribir, los que han cumplido 18 años en los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo es posible que tú te dediques a poner talanqueras para que el pueblo se exprese cuando el resultado de tu gestión es un desastre, pero tú quieres seguir enquilosado en el poder? ¿Sabes cómo se llama eso? Indolencia. Y eso es lo que precisamente conecta esta actitud con los derechos humanos. Porque cuando el resultado es es que a ti no te duele tu gente. A ti no tú estás poniéndote tú de primero. Al gobierno. Claro, hablo yo, tú no, obviamente no tú, Fernando Fernández. Inscríbete en esas primarias que hay un tío, yo votaría por ti. Pero a donde quiero llegar es que tu función de gobierno, o lo que es lo mismo, la función administrativa, es el ejercicio del poder público, está absolutamente de espalda a lo que son los valores superiores, a los principios
de la Constitución, incluso a nuestros valores republicanos. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? O sea, es una genialidad saber que eres una minoría y que si vas a una elección limpia te van a derrotar, pero que tú te quieras aferrar al poder, así la gente se tenga que seguir yendo y a pasar trabajo afuera y los viejitos se queden aquí y los empleados públicos protesten. Y, por Dios, ¿qué es esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esto no es un tema de interpretación, es un tema de palpar la realidad de los recursos humanos en Venezuela. Ahí están los informes, creo que va a salir muy pronto el nuevo informe de la misión de verificación de hechos, que entiendo que es el último de Michelle Bachelet, que se acaba de ir, no sé si fue ayer, de la comisionaduría. Entonces, tú tienes todo esto por delante y tu gran preocupación es ver cómo mantienes el poder y no cómo ayudas a la gente. O cómo dices, es que eso no es mi culpa, eso es culpa de las sanciones. Pero yo te voy a decir una cosa, así fuera verdad, que no lo es. Si yo veo que las acciones están trayendo como consecuencia que se está yendo un gentío del país desesperado, digo, mira, vale, bueno, yo no sé si es por las sanciones o por qué, pero yo no estoy primero que todos esos connacionales que se han tenido de aquí despavoridos. Yo tengo que dar paso a un cambio. Por cierto, un cambio que pueda considerar incluso gente que venga de las propias filas revolucionarias, porque es que si somos demócratas tenemos que ser demócratas y todos pueden participar, y eso es válido. Muy bien. Pero mi punto es el ejercicio de la democracia, que además, Fernando, como bien sabes, es un derecho humano, consagrado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y consagrado, bueno, dentro del concepto general de libertad en todos los acuerdos y tratados internacionales. Entonces, ese es mi punto. Y no solo es ayudar a la gente, darle la comida o traer las vacunas, eso es muy importante, pero con esto cierro tu intervención. Sí. Ajá, pero es que necesitamos un cambio que dé confianza, necesitamos una renovación, el país tiene derecho a un futuro mejor, a ver hacia adelante, el derecho a reconciliarnos. Sí. Ese es el punto central, ¿no? Porque sin nada de eso, pues va a ser muy difícil no continuar con esta lamentable degradación, diría yo, de los derechos humanos en el país, que de nuevo, no solo es que haya gente presa o torturada o tal, todo eso que ya se ha denunciado, no, es el derecho a votar, es el derecho a la libertad, el derecho a opinar sin estar constreñido, el derecho a ejercer libremente la actividad política sin correr riesgo. Es el derecho a viajar para donde te dé la gana y no tener que irte para Brasil vía Panamá. ¿Qué es eso? Que tengas que pasar 25 horas viajando y gastarte una fortuna para irte para otro país. ¿Qué es eso? A Estados Unidos por Darién. Bueno, imagínate tú esa tragedia. Sí. La tragedia del Darién es espantosa. Y que salgan alguien a decir, chico, que eso es un montaje, tú me has perdonado. Sí. Eso es el colmo. Eso es el colmo de la justificación imbécil. O sea, no puede justificar, así haya sido una persona, un connacional que haya muerto en el Darién. No pueden decir que eso es un montaje. Hazme el favor, cuando sí. Ahorita las autoridades panameñas acaban de agarrar preso a un individuo con una familia que los dejó abandonados ahí en medio de la selva y los rescataron. Sí, es una tragedia. Bueno, mira, vamos a entrar ahorita en unos mensajes institucionales, pero quiero un poco organizar la temática. Hemos tocado temas cruciales sobre la democracia y la transición hacia ella, y también se ha tocado pues el deber del Estado social de derecho en torno a eso que se llama la procura existencial, o crear condiciones de vida para que la población, el ciudadano, la persona humana, desarrolle todo su potencial. Entonces, vamos a regresar en este segundo segmento con el tema de no solamente migración, sino cómo está viviendo el venezolano hoy en día. Variables de empleo, si es que hay o no hay subempleo. Tú has mencionado mucho la economía, pero me gustaría oír un poco tus comentarios sobre cómo vive el venezolano, esas condiciones de vida, de las cuales hay ya una encuesta organizada por la Universidad Católica donde tú enseñas y das clases, ¿no? Entonces, vamos a tomar un pequeño descanso, oír los anuncios institucionales y ya regresamos. Muchas gracias. Seguimos con Juan Manuel Rafal. Muchas gracias.
análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Buen mediodía, seguimos con el Monitor de Derechos Humanos, hablando hoy con el profesor Juan Manuel Rafali, experto en Derecho Constitucional y una persona muy inquieta, muy conocedora de los derechos humanos, derechos fundamentales. Ya habíamos quedado con dos grandes temas: cómo el Estado venezolano incumple con sus deberes fundamentales en materia de procura existencial y también el déficit de democracia. Y estábamos empezando a hablar ya de soluciones, ¿no? Pero también queda un tema pendiente, Juan Manuel, que son las condiciones de vida del venezolano. El tema de la pobreza, el desempleo, la desesperación, la inseguridad personal, unido a temas como la persecución política, por ejemplo. ¿Qué nos tienes que decir sobre las condiciones de vida del venezolano común hoy en día? Bueno, Fernando, digamos, como decimos los abogados, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? O sea, cuando tú te das cuenta que nos acaban de decir la semana pasada que se han ido 6 millones y pico de personas, la conclusión obligada es que porque las condiciones de vida aquí son un desastre. Si esto fuera una maravilla, nadie se iría. Si Cuba fuera un mal de la felicidad, la gente no emigraría y perdería la vida en el agua, como ahora la pierden muchos venezolanos en el Darién. O sea, cuando un pueblo huye de su estado, es porque hay un problema grave, estructural.
en la gestión de gobierno, en las políticas públicas y en el respeto, en consecuencia, de los derechos humanos. Que además, por cierto, la visión de los derechos humanos en el mundo y todo lo que es ese sistema de protección ha variado sustancialmente. Al principio la ONU y el sistema interamericano y el sistema africano y el sistema europeo de protección de los derechos humanos estaba basado fundamentalmente en preservar la paz después de la posguerra, ¿no? En el año 45, cuando nace la ONU. Ahora eso ha migrado y la prioridad no es el tema bélico, aunque hoy en día veamos un episodio lamentable como el de Rusia. Que por cierto, ese episodio sigue porque cree, mi manera de ver, es que Rusia sabe que ir más lejos en una agresión a Ucrania es cada día peor para ellos mismos. En consecuencia, hoy en día las sanciones multilaterales, al igual que los programas de sanciones individuales, cuando sean realmente ponderados con justicia y con racionalidad, bueno, pueden sustituir una cantidad de medidas y ayudan a preservar, evidentemente, la paz mundial. Pero es que la paz mundial depende de los derechos humanos. Esa es la verdad. Y el orden de prioridades, desde que Boutros Ghali lo dijo, y puso en el tapete los temas como la responsabilidad de prevenir y de proteger. Si los sistemas de protección de los derechos humanos no se enfatizan como la prioridad número uno de la comunidad internacional de naciones en su conjunto, ¿qué sentido tiene? Entonces, hay una cantidad de temas relacionados con eso que llamamos los abogados el jus cogens, que son las normas consuetudinarias, no escritas, esos principios fundamentales de la comunidad internacional que tienen que ser observadas por todos los estados. Y la solución no es, bueno, entonces me salgo de la OEA. No, entonces me salgo de la comunidad andina. Entonces me aíslo. No, es entender que cuando tú perteneces a ese tipo de organizaciones internacionales es porque tú tienes un compromiso que has asumido tú en nombre de tu país. Por cierto, eso es otro temazo. ¿Hasta cuándo y cómo un presidente de la República de un plumazo puede denunciar un tratado relacionado con los derechos humanos y su protección? Es un derecho adquirido del pueblo. Entonces, hay verdaderamente todo un esquema internacional de normas no escritas, de principios generales y de normas escritas también, que obligan a quien gobierna a observar y a respetar los derechos de los ciudadanos, los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos económicos. Entonces, cuando una persona ya no es que ha subido la tasa de desempleo, sino cuando la inmensa mayoría de la gente no tiene un empleo estable y un empleo formal, cuando la mayoría de la gente está viendo cómo subsiste, o cuando la mayoría de la gente emigra y simplemente manda unas remesas para mantener aquí, cosa que es un drama, a los adultos mayores, a las personas de tercera edad, evidentemente hay un problema de calidad de vida, pero es que hay un problema de derechos humanos que va más allá, como te digo, de lo evidente, de esos crímenes burdos y gruesos que te decía antes, la tortura, la incomunicación, la persecución, todo eso. No, yo me refiero a los derechos humanos del venezolano común, que tiene que ir con $5 a ver qué compra en un mercado y a ver qué le alcanza. Sí. Y que regresa a su casa y después no sabe cuándo va a volver a tener un ingreso que le permita vivir razonablemente, porque Venezuela no es la Mercedes. Y sí, ha habido una recuperación, veníamos de muy abajo, ya hablamos de lo que era esa suerte digamos, de fragilidad que caracteriza eso, pero es que además no es solo un problema de fragilidad, es un problema de profundidad. Es decir, esos beneficios económicos que pueden dar calidad de vida y ejercicio pleno de derechos humanos consuetudinariamente es muy frágil, porque es selectiva, porque solo un porcentaje mínimo de la población accede a ello. Fíjate lo que decían los trabajadores petroleros en las protestas de ayer. Si hay real para hacer grandes fiestas y bacanales, bueno, tiene que haber plata para a nosotros respetarnos nuestros ingresos y nuestros derechos adquiridos. Bueno, pero aquí hay un sindicalismo de mentira que sale a aplaudir al gobierno con todo lo que hace. O sea, este es el único país del mundo donde las organizaciones sindicales formales son
prácticamente instrumentos de apoyo a un gobierno, no son contestatarias, no reclaman reivindicaciones. Entonces tienes a los trabajadores por un lado pidiendo una reivindicación de su salario, y por el otro lado a estas pseudo organizaciones sindicales, bueno, tratando de simplemente de justificar que hay una guerra económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, de nuevo, yo creo que esto no es un tema de pruebas ni de argumentos. Esto es un tema de vivencia, de experiencias, de que todo el que está aquí en Venezuela y que salga del periplo del noreste de la ciudad y sus adyacencias y vaya un poquito más adentro, ¿aló? Se colgó, parece. ¿Aló? ¿Aló? Creo que se colgó. ¿Aló? La minería no funciona. Y todo lo demás, bueno, los ingresos del país, las políticas públicas y las confianzas seguirán brillando por su ausencia y será muy, muy difícil una recuperación. Por eso es que es tan importante un pacto. Y ese pacto pasa no solo por lo humano y por lo social, que hemos visto que se están dedicando a eso, y yo lo aplaudo, pero también pasa por generar estabilidad política en el país a partir de un proceso electoral que sea razonablemente auténtico. ¿Es un pacto entre quiénes, Juan Manuel? Mira, primero que nada, yo creo que tiene que ser un pacto piramidal. Primero tiene que haber un pacto entre los liderazgos políticos del país, entre eso que se llama la plataforma democrática, que es lo que tiene forma, peso y entidad política propia y reconocimiento internacional, y bueno, y quienes están en el gobierno, llámese a través de la Mesa de México directamente o como quieran hacerlo. Pero luego tiene que haber un pacto de las organizaciones de la sociedad civil con esos acuerdos y un respaldo para ponernos todos alineados a empujar hacia el mismo sitio. Y finalmente tiene que haber un pacto implícito de la ciudadanía para que sea una máxima entre todos lograr los objetivos. Eso fácil no es, evidentemente que no es fácil, pero es que es la tarea. Y por eso es que lo primero que requiere, digamos, un pacto de ese calado, de ese enorme calado, es voluntad, es conciencia de la situación, es sentido del bienestar colectivo y no del interés individual de quien quiere estar en un cargo o aspire a un cargo. Esa es la situación. Y no es simplemente, vamos a ponernos de acuerdo nada más en traer vacunas o vamos a ponernos de acuerdo nada más en mejorar la cuestión eléctrica, que es muy importante. Obviamente lo es y tiene que estar allí. Y soy el primero que defiendo y aplaudo a todas las organizaciones de derechos humanos que han estado bregando porque esto ocurra. Pero es que también hay que ir más al fondo, a las raíces del problema. Y las raíces del problema tienen que ver con eso, con el restablecimiento del pacto de la sociedad. Y el restablecimiento de ese pacto de la sociedad no es otra cosa que restituir la Constitución plenamente, su supremacía y su vigencia. Tú agarras la Constitución, Fernando, el artículo que tú quieras, la abres al voleo y no se cumple. No se cumple la separación de los poderes públicos, no se cumple la calidad de los servicios, no se cumplen los derechos del consumidor, no se cumple la integridad del salario, no se cumplen los derechos humanos, no se cumple el derecho a la defensa del derecho. Un país donde la gente le dan una boleta de excarcelación y sigue preso. Por favor. Entonces, ese pacto, que además, por cierto, es un pacto que tiene la rúbrica de Chávez, porque es una constitución muy perfectible, creo yo, en muchos aspectos y temas que tendríamos que discutir, pasando por la unicameralidad, la doble vuelta electoral, el Consejo Federal de Gobierno, la verdadera descentralización, el exceso de presidencialismo, todo lo que tú quieras, pero bueno, es una constitución que entre los grandes logros, que por cierto, Tariq William Saab siempre lo decía, bueno, está la progresividad de los derechos humanos. La interpretación progresiva del texto de la Constitución como un sistema y no como una letra que responde a un derecho positivo. Bueno, ese es el pacto. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo
en restituir la Constitución. Por eso te hablaba de mi tesis, en la cual, por cierto, estás muy citado, Fernando, porque has hecho unos aportes muy importantes en relación a los procedimientos ante la Corte Penal Internacional, que es una materia que manejas muy bien y que has escrito con mucha precisión. Pero, de nuevo, es un tema de ponernos de acuerdo. Vamos a organizarnos, ¿vale? Para agarrar el librito. De aquí lo votaron. El librito no del 61, el librito del 99. Y vamos a cumplirlo. Y vamos a empezar por algo que obviamente es del primer orden, que es los derechos de la gente, el derecho a la salud, que la gente no se muera de hambre o que no se muera de mengo en un hospital, pero vamos a ocuparnos de la raíz y vamos a hacer un pacto para que haya una elección democrática ahora en el año 2024. Vamos a actualizar el registro electoral, vamos a darle a los connacionales que tuvieron que emigrar el derecho, como lo dice la Constitución, de que ellos puedan sufragar. Y eso no lo vas a poder hacer faltando 5 meses o 6 meses para las elecciones. Debe empezar ya. Y por eso vi en estos días que el rector Márquez presentó un proyecto de reglamento. Pero es que tiene que haber voluntad política. Y el no digamos, asumir esa responsabilidad es un incumplimiento grave de los deberes del cargo. El CNE está emplazado a revisar la situación del registro electoral y tomar medidas para que los venezolanos que están afuera voten, porque es que si no, nada de lo que dice la Constitución en materia de procesos electorales y en la ley orgánica que rige la materia tiene sentido. Estamos hablando de no menos del 15% o del 20% de todo el padrón electoral, Fernando. De gente que está afuera. Entonces, bueno, te podrás imaginar, si tú, por ejemplo, te pones no solo a exigir la calidad de la condición de residencia en el exterior, sino además no adoptas elementos incluso tecnológicos para que se pueda sufragar masivamente, porque no es como éramos antes, 700, 800 mil venezolanos en el exterior. 6 millones, de los cuales probablemente... por eso. Entonces, son casi 3,5, 4 millones de electores. ¿Cuántos van a poder votar si no se mueve el registro electoral? Bueno, ¿cuál es el resultado de eso? Esa es mi viveza. Yo voté, yo evité que votaran afuera para yo ganar las elecciones. Para tú seguir en el poder, pues. Que por cierto, si tú ganas las elecciones limpiamente, seguirás en el poder. Pero bueno, chico, tú no le puedes prohibir a la gente que se exprese electoralmente. Después se quejan cuando dicen esas elecciones no son auténticas. Y se lo dicen los países que están afuera, que por cierto han ido asumiendo poco a poco el reconocimiento de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque la diplomacia requiere de interlocutores legítimos o por lo menos formalmente reconocidos, porque si no es un relajo. Juan Manuel, mira, estoy fascinado con esta conversación, me encanta, más tu cultura y tus bases jurídicas y filosóficas son profundas, ¿no? Pero vamos a lo práctico. Tenemos ahí una disyuntiva. 94,5% de pobreza y 76% de menesterosidad, según la encuesta COVID. Y por otro lado, tú lanzaste ahí un porcentaje aproximado, pues, de cuántos electores están por fuera del registro electoral. ¿Por cuál de las dos cosas comenzarías tú en ese pacto? Primero, o las dos al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es tu prioridad en sentidos prácticos? Y imagínate que estás hablando con un cliente o con un alumno tuyo y le estás enseñando eso. ¿Por dónde empezar? Mira, Fernando, yo creo que son tareas que, primero que nada, son coincidentes y confluyen, y en segundo lugar, que pueden ser tratadas simultáneamente si hay voluntad para ello. Aquí ha fluido la ayuda internacional humanitaria, aquí ha ingresado dinero, y eso es un tema prioritario en donde el gobierno tiene que ponerse de acuerdo, incluso con factores de oposición, o tiene que generar políticas públicas para que esa ayuda humanitaria alcance sus niveles. Pero en paralelo, es perfectamente posible restituir los mecanismos de diálogo para llegar a un consenso sobre lo necesario para que haya unas elecciones competitivas y justas en Venezuela y que gane el mejor.
Entonces, el tema aquí no es, bueno, no, es que la oposición tiene este candidato que es muy fuerte. Vamos a decir al Contralor que mande una carta y lo inhabilite. ¿Qué es esa vaina, vale? Perdóname la expresión. ¿Qué es eso? Eso es inconstitucional absolutamente. ¿Cómo un Contralor de la República es el que va a decir cuándo una persona puede participar en un proceso electoral? ¿Qué es eso? Y el Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué dice? Silla todo. Entonces, ese es el primer guardián de la Constitución, es el primer guardián del pacto social, de la supremacía e integridad constitucional. Entonces, así como se pueden designar equipos para que trabajen de manera eficiente, para que fluyan los recursos, para atender las emergencias humanitarias, sobre todo el tema de la nutrición infantil. Bueno, mi hermana Susana, bueno, lo ha dicho a tambor batiente. Bueno, eso hay que hacerlo, pero es que los mismos que están ocupándose de eso no tienen que ser los que se van a ocupar de establecer un acuerdo político de gran escala, chicos, en el país, con todos los actores, incluso avalado por todos los poderes públicos, para que aquí se abra el registro electoral, para que aquí se permita la observación internacional, para que aquí los candidatos que están inhabilitados se rehabiliten, bueno, y para que haya un proceso electoral limpio, amplio, auténtico, y que se dé la voluntad de la gente como se tenga que dar, porque lo demás es negar la base de la soberanía, no del Estado, sino de los nacionales, de la sociedad que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Y cuando eso no se respeta, ¿qué es lo que ocurre, Fernando? Vienen las tensiones, vienen las protestas, de distinta magnitud y en distintas manifestaciones. Antes eran ríos de gente en la calle y venían aquellas terribles escenas de represión que todos recordamos, pero hoy en día la situación existe todavía, pero es distinto. Son los educadores, son los jubilados, son los empleados públicos, son los empleados de PDVSA. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando ese sistema, ese pacto que es en la Constitución, está haciendo agua. Y está haciendo agua porque se ha defraudado nada más que para mantener el poder. Entonces, ojalá y esto se pudiera trabajar en paralelo, y como estaba, por cierto, en esa declaración de México, como estuvo en República Dominicana y estuvo después digamos, en todos los intentos de diálogo que se han hecho, bueno, está bien, hay prioridades, pero no es que no son excluyentes. No son excluyentes. Entonces tú haces un magnífico equipo en materia de atención a los derechos humanos, y puedes hacer un equipo también muy eficiente que pueda llegar a acuerdos políticos para que haya un proceso electoral limpio. Excelente. Cuando tú des esas señales, el país empieza a despegar. Excelente, Juan Manuel. Creo que la idea está clara. Las dos prioridades, tanto la social y económica como la política, deben ser las máximas prioridades. El papel de trabajo para el pacto es la Constitución, su cumplimiento, su eficacia. Si logramos respetarla y acatarla, la solución estaría dada en la medida en que se cumpla con ese proyecto constitucional. Creo que ese es un final de alto vuelo, y creo que fundamentalmente por ahí tiene que ir, ¿no? Me gusta mucho el esquema que trazaste, ese esquema piramidal, porque también hay un efecto cascada. Cuando las élites, tanto opositora como gubernamental, se pongan de acuerdo sobre ese papel de trabajo que es la Constitución, bueno, todo lo demás tiene que venir por mímesis o por necesidad o por cualquier otra razón o ambas, pero eso se va a ir dando de manera más sencilla, porque estamos esperando que las élites hablen, claro, y sienten y tomen decisión. Y perdóname que te interrumpa y te quito 2 minutos, un segundo. Un minuto, porque estamos yendo ya. Yo no me centraba en atacar a nadie, porque es que eso no es útil. Claro, claro. Yo he hecho las críticas de lo que está ocurriendo para buscar soluciones. Más bien estoy queriendo dejar el mensaje de que hay que reflexionar, reconciliar y avanzar, que esa es la fórmula. Definitivamente. Muchísimas gracias, Juan Manuel, de verdad. Muy feliz de haber estado contigo estos minutos, muy didáctica tu presentación, y nos estaremos hablando nuevamente en futuros programas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Siga bien. A ti lo mejor. Monitor de Derechos Humanos.
con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.